Hola, bienvenidos a la unidad número 6. En esta unidad vamos a hablar sobre las cláusulas adverbiales y como su nombre indica, las cláusulas adverbiales siempre modifican a un verbo, modifican una acción, son iguales o funcionan igual que un adverbio. Responden siempre a preguntas como cuándo, por qué, para qué, cómo ocurre la acción, etc. Por ejemplo, en pantalla tienen la siguiente oración. Te veré mañana. La palabra mañana es un adverbio porque nos dice cuándo va a ocurrir la acción. Y al igual que en te veré mañana, mañana actúa como un adverbio, en la siguiente oración te veré cuando termine la tarea. Cuando termine la tarea nos da exactamente la misma información, nos dice cuándo te veré, ¿de acuerdo? Entonces por eso llamamos a este tipo de cláusulas cláusulas adverbiales, porque siempre nos van a dar información sobre la acción. En el siguiente ejemplo que pueden ver encontramos la oración no voy a clase porque estamos a 20 grados bajo cero. En este caso, la cláusula adverbial es porque estamos a 20 grados bajo cero. Y es una cláusula adverbial porque nos da la razón para no ir a clase. Nos dice algo de nuevo sobre la acción de ir en este caso, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que las cláusulas adverbiales siempre van a funcionar como un adverbio. En el siguiente ejemplo vamos a empezar a hablar un poco de cuándo utilizar el indicativo, el subjuntivo o el infinitivo en cláusulas adverbiales. Y este punto es un poco más complejo que cuando hablábamos de las cláusulas nominales o de las cláusulas adjetivas. En realidad van a tener que ser capaces de memorizar muchas de las conjunciones que introducen cláusulas adverbiales y memorizar si utilizan indicativo, subjuntivo o en infinitivo, porque cada una de ellas a veces tiene sus reglas diferentes. En general, y esto es de nuevo, estamos generalizando, el uso del subjuntivo o del indicativo en cláusulas adverbiales depende de si la acción representada por el verbo en la cláusula subordinada ha sido completada en el momento en que la acción del verbo principal ocurre o si la acción en la subordinada se refiere al futuro. De hecho, siempre que la acción en la cláusula subordinada se refiere al futuro, vamos a utilizar el subjuntivo. Cuando la acción se refiere al presente o al pasado, entonces debemos fijarnos en los dos verbos. Si el verbo en la cláusula, o si desde el punto de vista del verbo en la cláusula principal, la acción en la subordinada no ha ocurrido todavía, entonces vamos a utilizar el subjuntivo. De otro modo vamos a utilizar el indicativo. Por ejemplo, fíjense en estas dos oraciones. La primera dice, te veré cuando termine la tarea. La acción cuando termine la tarea, I will see you when I finish my homework. La acción en cuando termine la tarea todavía no ha ocurrido porque va a ocurrir en el futuro. Por lo tanto, inmediatamente sabemos que debemos utilizar el subjuntivo. En el segundo caso, sin embargo, estamos hablando de una acción en el presente. No voy a clase porque estamos a 20 grados bajo cero. Como ambas acciones ocurren al mismo tiempo, o de hecho la acción de porque estamos a 20 grados bajo cero ocurre antes que la acción en la cláusula principal, por eso en este caso vamos a utilizar el indicativo desde el punto de vista del verbo en la cláusula principal, no voy a clase. La acción que aparece en la cláusula subordinada ya ha ocurrido y por eso utilizamos el indicativo en este caso. Pero si esto es un poco complejo para ustedes de comprender, entonces simplemente memoricen los usos con cada una de estas conjunciones y tal vez eso les resulte más fácil para decidir si utilizan indicativo o subjuntivo con este tipo de cláusulas, porque a continuación
y en futuras pantallas vamos a ver con cada una de estas conjunciones si usamos el indicativo o el subjuntivo, y también nos vamos a enfocar obviamente en cuándo podemos utilizar el infinitivo. Entonces, hay bastantes tipos de cláusulas adverbiales porque la información que nos van a dar sobre la acción es muy variada. Por ejemplo, vamos a encontrar cláusulas adverbiales de tiempo. Como el nombre dice, pues nos van a dar información sobre cuándo ocurre la acción. Conjunciones de este tipo son cuándo, antes de qué, después de qué, hasta qué, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? O tan pronto como. Todas esas conjunciones nos dan información sobre el tiempo en el que ocurre la acción. También vamos a encontrar adverbiales de lugar y deben tener cuidado y no confundir las cláusulas adverbiales de lugar con las cláusulas adjetivas en las que utilizamos la conjunción o el pronombre de relativo donde, porque son dos cosas diferentes. En este caso, donde es una conjunción adverbial, y en el otro caso, en las cláusulas adjetivas, donde es un pronombre de relativo. Entonces, por ejemplo, déjenme que les dé una situación en la que encontramos el adjetivo y una situación en la que podemos encontrar la conjunción adverbial. Déjenme que lo escriba en pantalla para que puedan verlo claramente. Entonces, un ejemplo de cláusula adjetiva es cuando decíamos la casa donde vivo es muy grande o es muy pequeña. Donde vivo nos da información sobre la casa. Por eso es una cláusula adjetiva. Porque nos da información sobre un nombre. ¿Ok? Sin embargo, podemos encontrar contextos y situaciones en los que vamos a dar información sobre el lugar donde ocurre la acción. Por ejemplo, imaginen que dijéramos iremos donde queramos. En este caso no hay un sustantivo al que nos refiramos. Donde queramos nos da información sobre la acción, nos dice dónde iremos. Y noten que en este caso vamos a utilizar el subjuntivo porque la cláusula adverbial se refiere al futuro. We will go wherever we want to go. ¿Okay? Entonces ese wherever we want to go transcurre o va a ocurrir en el futuro, y por lo tanto utilizamos el subjuntivo en este contexto. ¿Okay? Entonces recuerden la diferencia entre donde como pronombre de relativo y donde como conjunción adverbial, porque las reglas para usar el subjuntivo van a ser diferentes dependiendo de si se trata de una cláusula adjetiva o adverbial. Bien, continuamos. También vamos a encontrar conjunciones modales, adverbiales de modo, y en este caso nos dicen o nos dan información sobre cómo ocurre la acción. Conjunciones de este tipo son como si, as if, de manera que, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? También todas las comparaciones van a ser o se van a considerar cláusulas adverbiales. En este caso tenemos dos, más que, menos que, tanto como. En todos estos casos se trata de cláusulas adverbiales. Vamos a encontrar también cláusulas causales o causativas. En este caso nos dan información sobre la causa por la que ocurre la acción. Y obviamente conjunciones de este tipo van a ser por qué, ya que, debido a qué, etc. Después vamos a encontrar también adverbiales de consecuencia, de concesión, finalidad. Finalidad son, por ejemplo, para qué. Like in English, when you say so that, por ejemplo, es una cláusula de finalidad. Concesiones, aunque, y condición es algo que veremos aparte, porque en la próxima unidad
vamos a incluir una parte sobre las cláusulas condicionales de if clauses. Lo que pasa es que no vamos a tener tiempo suficiente en esta unidad para enfocarnos en ellas y como son muy importantes, pues en la próxima unidad les dedicaremos un espacio especial solamente para ellas, ¿de acuerdo? Ok, entonces vamos a continuar y en la siguiente pantalla, déjenme que salga de aquí. En la siguiente pantalla lo que vamos a ver es cuándo utilizar el infinitivo con cláusulas adverbiales. Entonces, el infinitivo solamente vamos a poder utilizarlo con las conjunciones que aparecen en pantalla. Y además, solamente vamos a poder utilizarlo cuando los sujetos sean iguales. ¿Ok? Entonces, solamente con estas conjunciones que aparecen en pantalla y solamente cuando los sujetos sean iguales. Por ejemplo, si decimos salí antes de terminar, yo soy la persona que sale y yo soy la persona que termina. Es como en inglés cuando ustedes dicen I left before finishing, por ejemplo. O before ending. The homework o whatever. Entonces, salí antes de terminar en español, utilizaríamos el infinitivo en ese caso. Lo mismo con después de, salí después de terminar, after finishing. Salí sin terminar, without finishing. Con para o a fin de que, o a fin de, trabajé mucho para poder terminar. I worked a lot in order to be able to finish early. O a fin de terminar temprano, es lo mismo. Hasta, que es until. Trabajé mucho hasta poder terminar, until I was able to finish. Y con tal de, vendrá con tal de molestarme, which is provided that, ¿ok? En inglés. Ok, entonces vamos a seguir. Y ahora vamos a enfocarnos en las cláusulas adverbiales que siempre llevan subjuntivo. Si recuerdan, la regla que les comenté antes es que si desde el punto de vista de la cláusula principal la acción en la subordinada no ha ocurrido todavía, entonces vamos a utilizar el subjuntivo. Y lo que ocurre es que con algunas conjunciones esa va a ser siempre la situación. Entonces, con las conjunciones sin que, para que o a fin de que, a menos que, salvo que, a no ser que es unless, antes de que, before, o en caso de que, siempre la acción en la cláusula subordinada va a ocurrir después que la acción en la cláusula principal. Y por eso, con estas conjunciones siempre vamos a tener que utilizar el subjuntivo, independientemente del contexto. ¿Okay? Entonces recuerden, memoricen si prefieren esta regla. Entonces con estas conjunciones siempre vamos a utilizar el subjuntivo. Bien, hay algunas otras conjunciones en las que vamos a poder utilizar indicativo o subjuntivo. A veces va a depender del tiempo en el que ocurre la acción, a veces va a depender del significado de la conjunción. Por ejemplo, con las expresiones de tiempo, cuando, después de que, hasta que y tan pronto como, siempre que la acción transcurra en el presente o en el pasado, vamos a utilizar el indicativo. Por ejemplo, llamé cuando llegué a casa. En este caso, la acción de llamar y la acción de llegar a casa ocurrieron en el pasado, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso usamos el indicativo. Ahora bien, si estuviéramos hablando del futuro, entonces usaríamos el subjuntivo. Llamé cuando llegué, llamaré cuando llegue a casa. Cuando llegue a casa se refiere al futuro y en este caso utilizaríamos el subjuntivo. Entonces recuerden, con cuándo, con después de qué, con hasta qué y con tan pronto como. Si se refieren al futuro, siempre subjuntivo. Si se refieren al presente o al pasado, siempre indicativo.
Con la palabra o con la conjunción mientras, depende de su significado, vamos a utilizar, o dependiendo del significado, vamos a utilizar subjuntivo o indicativo. Siempre que signifique provided that o as long as, vamos a utilizar subjuntivo, y siempre que signifique while, vamos a usar indicativo. Por ejemplo, comía mientras veía la televisión. En ese caso es while y por lo tanto usamos el indicativo. ¿Okay? O aprobarás esta clase mientras estudias mucho. En este caso, mientras se refiere a as long as you study a lot y por lo tanto utilizamos el subjuntivo. ¿Qué más? Con la conjunción, aunque es la misma situación. Dependiendo del significado del contexto, entonces vamos a utilizar subjuntivo o indicativo. Si se tradujera como even though, entonces utilizamos subjuntivo. Si se tradujera como although, entonces utilizaríamos el indicativo. ¿Okay? Por ejemplo, si decimos, although it's very late, I'm not gonna go to sleep. Aunque es muy tarde, no voy a ir a dormir o no voy a irme a la cama. Sin embargo, si fuera even though it's very late, I'm gonna stay awake. Pues aunque sea muy tarde, voy a permanecer despierto. ¿Okay? Entonces, dependiendo del contexto, vamos a decidir o vamos a utilizar bien el subjuntivo, bien el indicativo. ¿Okay? Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer como en unidades anteriores. Les voy a dar unos ejemplos. Les voy a pedir que por favor hagan una pausa para que intenten ustedes traducir estas oraciones en las que vamos a encontrar cláusulas adverbiales. Por ejemplo, la primera oración que tenemos dice: The company reserves its right to use your information provided that you will not reveal your identity, por ejemplo. Entonces, en este caso tenemos una cláusula adverbial que comienza con provided that. Entonces, lo que deben hacer es, recuerden, primero piensen cuál es la palabra o la expresión o conjunción que utilizamos para provided that, y después, según el contexto, decidan cómo traducirlo, si usar indicativo, subjuntivo. Fíjense que aquí en inglés utilizan el futuro, you will, pero en español tengan cuidado porque lo más probable es que con cláusulas adverbiales que se refieren al futuro siempre vamos a usar el subjuntivo. ¿Okay? Bien, entonces por favor hagan pausa ahora e intenten ustedes traducir la oración, y en un momento, cuando estén listos, pueden volver a pulsar el botón de play y ver si lo hicieron correctamente. Entonces hagan pausa ahora. Muy bien, entonces vamos a intentar corregirlo. La primera parte de la oración, la cláusula principal, dice: The company reserves its right to use your information. En español esto se diría como: la compañía... Entonces, si utilizaron el diccionario, reserves en este contexto es reflexivo, se reserva el derecho a usar su información. Noten que aquí utilizamos la forma a usted porque se trata de un texto formal, ¿verdad? Texto legal. Uy, me he equivocado aquí, perdón. Ok. Su información. Ahora, provided that, recuerden, se puede traducir como con tal de que. Con tal de que. Y como hemos dicho, con esta expresión vamos a utilizar el subjuntivo. Con tal de que no revele su identidad. Recuerden que la expresión con tal de que puede utilizar también el infinitivo siempre y cuando los sujetos sean iguales, pero en este caso no es la ocasión, porque para el primer verbo el sujeto es la compañía y para el segundo verbo el sujeto es usted. ¿Okay?
Entonces, como los sujetos son diferentes, debemos utilizar la conjunción con tal de que, y en este caso usar el subjuntivo. ¿Ok? Bien, vamos a pasar a la siguiente pantalla. Y el siguiente ejemplo que podemos ver dice, I will do it even if you don't want me to do it. Fíjense, esta es muy interesante porque en esta vamos a encontrar que vamos a tener tres cláusulas diferentes. Y déjenme que las marque para que puedan verlo. La primera cláusula es la cláusula principal. ¿Ok? I will do it is the main clause. Cláusula principal. Después, even if you don't want es la cláusula adverbial. Y si recuerdan de un par de unidades en el pasado, o hace un par de unidades que vimos want me to do something, eso es una cláusula nominal. ¿Ok? Entonces este es un ejemplo excelente para que puedan practicar una oración en la que van a encontrar más de una cláusula subordinada. Y de hecho esto es muy común encontrarlo en oraciones escritas e incluso habladas, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces les voy a dar un minuto. Por favor, hagan pausa en el vídeo y cuando estén listos, pues pueden reiniciar el vídeo y ver si lo hicieron correctamente. Muy bien, entonces vamos a ver cómo podemos enfrentarnos a esta oración. Entonces la primera parte es la cláusula principal, que es I will do it, y en español, como saben, es lo haré. Ahora, dijimos que even if en español es aunque, y cuando significa even if en español requiere el uso de subjuntivo. Entonces lo haré aunque o a pesar de que. Vaya, me he vuelto a equivocar. Vamos a cambiar esto. Aunque no quieras, porque es el subjuntivo, ¿verdad? Entonces lo haré aunque no quieras. Y ahora fíjense, la cláusula nominal, recuerden, want me to do it. Entonces la cláusula nominal siempre va a empezar con un qué. Lo haré aunque no quieras que me to do it es lo subjuntivo haga. ¿Okay? To want es un verbo de deseo, mandato, y por lo tanto, con ese tipo de verbos, cuando introducen cláusulas nominales, vamos a utilizar el subjuntivo en la cláusula nominal. ¿Okay? Entonces, lo haré es nuestra cláusula principal, aunque no quieras es nuestra cláusula adverbial y que lo haga va a ser nuestra cláusula nominal. Todas las reglas que hemos aprendido en unidades anteriores las podemos aplicar también en estos contextos. ¿Okay? Bien, vamos a pasar a la siguiente pantalla. Vamos a hacer una más. Ok, la siguiente es una cláusula adverbial de tiempo. Nos dice cuándo ocurre la acción. We call her before her parents arrived. Entonces recuerden que before se traduce como antes de, y que esta es una de esas conjunciones que nos permitía utilizar el infinitivo cuando los dos sujetos son iguales. Lo que ocurre es que en este caso los dos sujetos son diferentes, entonces no podemos usar el infinitivo. ¿Okay? Entonces, si quieren pueden intentar encontrar si usamos indicativo o subjuntivo con esta conjunción y después traducirla de forma acorde. ¿Okay? Entonces, de nuevo hagan pausa e intenten traducirlo por su cuenta. Muy bien, entonces vamos allá. Dice we call her, ¿verdad? Entonces es es el pronombre de complemento directo. Whom did we call her, right? Entonces el complemento directo es her y en español el pronombre es la. Entonces la llamamos. Before dijimos que es antes de que.
Y recuerden que esta conjunción antes de que siempre, siempre, siempre lleva a subjuntivo. ¿Ok? Entonces, antes de que sus padres... Y ahora, como estamos hablando en el pasado, arrived, en el pasado, pues tenemos que utilizar también el pasado de subjuntivo. Entonces, antes de que sus padres llegaran. ¿Ok? Entonces, esa sería la forma correcta de traducir esta oración. La llamamos antes de que sus padres llegaran. Ok, vamos a hacer una última, o creo que tenemos un par de ejemplos más. Entonces déjenme que borre la pantalla y vamos a pasar al siguiente ejemplo. Bien, el siguiente dice I didn't sign it in case he was wrong. Tenemos la conjunción in case. Entonces, como siempre, les voy a dar unos minutos para que puedan hacerlo por su cuenta. Hagan pausa en el vídeo e intenten traducirla. Muy bien. Entonces, el verbo to sign es firmar. It es el complemento directo de firmar. Entonces diríamos es en negativa. Entonces, no lo firmé. Es pretérito, entonces no lo firmé. En caso que, o en caso de que, también podemos decirlo así. Y con en caso que, recuerden, siempre usamos subjuntivo. Entonces no lo firmé en caso de que no tuviera razón. El sujeto es él, ¿verdad? Entonces tuviera él, que no tuviera razón. ¿Okay? Entonces simplemente es muy fácil, es aplicar las reglas de acuerdo con las conjunciones que aparezcan en la oración. Bueno, ahora sí, vamos a hacer una más y terminamos con la lección. Ok, entonces en este caso tenemos la conjunción although. Es una concesiva, es we went out although it was cold. Bien, pues de nuevo hagan pausa en el vídeo e intenten traducirla ustedes solos. Bien, vamos a corregirla. En este caso diríamos we went out, to go out es salir. Entonces diríamos el verbo salir en el pretérito, en la forma nosotros, es salimos. Y ahora, although es aunque, y recuerden, cuando significa although, utilizamos el indicativo. Cuando significa even though, utilizamos el subjuntivo. Pero en este caso es although y por lo tanto indicativo. Salimos aunque it was cold es hacía frío. Entonces con sensación térmica recuerden que es el verbo hacer calor o hacer frío, ¿verdad? Muy bien, entonces con esto terminamos la unidad sobre las cláusulas adverbiales. Recuerden, estudien, memoricen todas estas conjunciones y como siempre, si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues no duden en ponerse en contacto conmigo. Muy bien, hasta pronto.